Amados, muy buenas noches. Dios les bendiga. Para nosotros en esta noche es un privilegio, un gozo, una alegría poder estar allí en sus casas, en sus hogares. Este es su programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón. Saludamos muy especialmente a todos los papitos. Sabemos que es un mes de celebración para los padres y no podemos desaprovechar la oportunidad de desearles un muy feliz día, que no solo sea un día o una semana o un mes, sino que permanezcamos siempre celebrándoles ese día del Padre, a estos lindos varones que Dios nos ha dado como cabezas de nuestros hogares. Amén. Muchas gracias de antemano, ¿verdad? Saludamos a todos nuestros hermanos allí en casa, diferentes lugares que nos están viendo, allí por YouTube y por Facebook. Les bendecimos en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Y bueno, vamos a tener un tema muy especial hablando de hombres. Y ese es nuestro título, ¿no? Un padre que agrada a Dios. Un padre que le agrada a Dios. Entonces, mire qué bueno, pero a través de lo que vamos a ver en esta noche, entonces les invitamos especialmente para que estemos muy atentos. Usted puede alistar ahí su cuaderno, su Biblia, todos juntos en esta hora. Quiero invitarles para que abramos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículos 5 y 6 del Evangelio de Lucas. Entonces, es un placer, es un gozo para nosotros estar allí en sus hogares, con sus familias y bendecirles en esta noche. Título de nuestra enseñanza, entonces, un padre que agrada a Dios. Dice la palabra del Señor entonces en Lucas, capítulo 1, 5 y 6, dice: y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y dice la palabra del versículo 6: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, dice la palabra, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero dice la palabra, pero que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, dice la palabra del Señor. Entonces mire que vamos a ver la historia de este sacerdote llamado Zacarías. Y Zacarías tenía el oficio de sacerdote. Y los sacerdotes pues no eran los que enseñaban la palabra, los que enseñaban la palabra eran los escribas. Pero los sacerdotes estaban organizados en 24 grupos y cada grupo estaba ahí atendiendo el sacerdocio en el templo una vez a la semana. Pero ¿qué hacían estos sacerdotes? Él ofrecía, el sacerdote Zacarías ofrecía sacrificios, ejecutaba ritos para todos los servicios del templo. Entonces, tenemos, conforme hemos leído la palabra, que ellos eran descendientes de Aarón. Era por ser descendiente, eran sacerdotes, no era porque, no, esa fue su ministerio, no, sino que eran descendientes de Aarón, era algo hereditario. Entonces, era algo, por eso era que eran los sacerdotes. Y este hombre de Dios, dice la palabra que este hombre era un hombre generoso, bondadoso, era un hombre piadoso porque amaba a Dios y seguía la palabra del Señor. Era un hombre amoroso y sobre todo dice la palabra que era un hombre que comprensivo. ¿Y por qué comprensivo? Mire que dice la palabra que eran ya de edad avanzada, tal vez pongámosle 50, 60 años para esa época del Señor Jesucristo, pero dice que llevaban algo que no era fácil, que eran estériles. Claro, en esa época no sabía si era ella o era él, pero pues dice que ella era Decía estéril. que Elizabeth era la estéril. Sí, ahí dice que Elizabeth era la estéril. Entonces eso era como podríamos decir que eso era un escándalo público, ¿verdad? Ese era un escándalo público, porque Zacarías era sacerdote, es decir, que estaba en el templo y estaba ministrándole al Dios vivo, pero dentro de ellos se creía que al ser estéril, eso era una maldición, ¿no? Eso era algo que era un castigo de Dios, ¿no? Se veía eso. Para la época, el ser estéril para la mujer representaba en sí una maldición. Y para el varón significaba como que se cortaba su descendencia, que su nombre moría con él porque no había un heredero, alguien que realmente continuara con su apellido. Sí, eso es lo que se creía. Entonces, pues no era nada fácil, ¿verdad?
Entonces, poder estar ahí, un hombre que ministra delante de Dios, que era sacerdote, pero que a la vez pues tenían esa situación, ¿no? Y tal vez clamaban y oraban y tal vez pedía a Dios para que fueran bendecidos, pero no sucedía. Mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor entonces en esta hora. Para nuestro primer punto era una oportunidad única, Lucas 1:5 al 10. Entonces leímos el 5 y el 6, leamos desde el 7. Dice: pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces mire que le correspondió al sacerdote Zacarías ministrar el incienso. Y dice que el incienso es el olor fragante, ¿no? El olor fragante aquí a nuestro Dios. Pero dice que él estaba allí orando. Son las oraciones del pueblo de Dios, las oraciones de los justos. Dice que mientras que él ministraba el incienso, entonces lo estaba dando, que estaba orando, y eran las oraciones del pueblo. Amén. Hay una cosa, y es el mismo significado del nombre de Zacarías. Sí. Porque Zacarías significa a quien Dios recuerda. A quien Dios recuerda, ¿ver? Y muchas veces nosotros nos enfrascamos en el hecho de decir: Señor, he orado de ti, he clamado, y pensamos que Dios se olvida de nuestras oraciones. A veces pensamos eso, ¿no? Pero Dios sí se acuerda de nuestras peticiones, solo que tenemos que esperar el tiempo de Él. Y vemos cómo Zacarías y Elizabeth, a pesar de que avanzaba el tiempo, de que creían que el hecho de tener una edad ya avanzada, de pronto era imposible el que ellos ya fueran padres. Sí. Mas sin embargo, ellos permanecían fieles a Dios. A pesar de que no tenían su hijo, que no tenían realmente lo que ellos clamaban a Dios, permanecían fieles al servicio a Dios, porque fiel significa ante todo ¿qué? Permanecer. Sí. Permanecer. Y esa fidelidad, ¿cómo era? Primeramente, en el servicio a Dios. El servicio a Dios, como dice acá en la palabra, Zacarías prestaba su servicio en el templo y lo hacía con dedicación, lo hacía con amor, ¿cierto? Lo hacía para el Señor. Lo hacía para el Señor. ¿Por qué? Porque para él era importante servir primeramente a Dios, servirle en integridad, servirle irreprensiblemente, porque ni de Elizabeth ni de Zacarías se podía decir absolutamente nada. Eran hombres y era una pareja que servía realmente al Señor. Era una pareja intachable. Exactamente. Y que los dos, ante todo, se preocupaban por agradar a Dios. Amén. Y eso dice la palabra, ¿no? Si leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice la palabra, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces mire que claro, a veces nos pasa, ¿no? Y podríamos decir: oiga, pero ¿qué le habrá pasado a Zacarías? ¿O cuál será la situación, no? Como también suele suceder en nuestra vida actual, ¿no? Ahora, una pareja que tal vez está pasando por alguna situación difícil, pierde el trabajo, hay alguna situación difícil en casa, y todo lo primero que dicen: ¿quién sabe qué pecado tendrá? Un pecado oculto, quién sabe qué fechorías estará haciendo, ¿verdad? Y siempre estamos juzgando. Pero mire que la palabra nos anima, ¿no? Porque la palabra nos está ayudando para que nosotros entendamos y que este era un hombre, un sacerdote de Dios que oraba y que era fiel a Dios. Y le servía. Y le servía a Dios fielmente. Pero mire que no tenían hijos. Y al no tener hijos, pues posiblemente podría uno pensar que era una maldición, que no, era una situación donde Dios no había permitido, porque Dios se quería que regocijar y los quería bendecir más adelante. Era en el tiempo de Dios, no cuando Zacarías y Elizabeth lo esperaban, cuando de forma natural uno se creía que lo podían lograr, pero no,
era en el tiempo de Dios para que realmente fuese su obra perfecta en el momento que Él lo dispusiera. Amén. Dice la palabra también en el Evangelio, en Primera de San Juan 1:14, 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, mire, lo importante de orar y lo importante de pedir, pero conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque muchas de nuestras oraciones allí en casa, tal vez en los hogares, estamos orando, estamos clamando por algo, pero Dios no contesta o no vemos la respuesta. Pero es que también tenemos que decir, Señor, que se haga ¿qué? Tu voluntad. La voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad? Porque esa era la oración. Tal vez el sacerdote Zacarías tal vez ya se ha cansado de orar, ¿verdad? Tal vez se ha cansado de orar, tal vez ya pues ha pasado los años, tal vez, claro, dice que ya los dos eran de edad avanzada, es decir, que ya no hay esperanzas. Pero lo lindo es saber que Dios escucha nuestra oración. Amén. Y que Dios escuchó la oración de Zacarías y de Elizabeth. Y ahí en el versículo 11 Sí. dice, y se le apareció un ángel. Amén. Y ese es, podríamos decir que nuestro primer punto nos habla de una oportunidad única, ¿no? De Zacarías, de estar ministrando, de ser sacerdote. Pero el punto número 2 nos habla de un visitante inusual. Y para eso vamos a leer la palabra desde el versículo 11. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Muy claro, ¿no? Sí. Como dice Lucas. Y se turbó Zacarías al verle y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Dice la palabra del Señor, ¿no? Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, dice la palabra, y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, dice la palabra del Señor. Entonces, mire lo interesante, ¿no? que podemos ver acá en esta historia, que se le apareció un ángel. Tú Pues- decías algo, y es que posiblemente Zacarías ya había olvidado cuál era esa oración, ¿cierto? Sí. Había orado tantos años dentro del periodo que ellos pensaban que era natural concebir. Y que cuando vio que de pronto ya eran ancianos, dejaron de orar, dejaron de clamar a Dios. Por esa área, y cuando ¿no? el ángel le dice, tu oración ha sido escuchada, de pronto Zacarías decía, ¿y cuál oración? ¿Cierto? Claro. Porque nosotros podemos de pronto olvidar, dejar como, Señor, ya no te voy a molestar más con esto, he clamado mucho tiempo a ti, tú sabes mi petición y la entrego en tus manos, ¿cierto? Ajá. Pero el ángel estaba diciendo, tu oración ha sido escuchada, Claro. porque el Señor no se olvida de nuestras oraciones, ¿cierto? Dice, Él tiene planes grandes, hermosos para nuestra vida. Lo que pasa es que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Amén. Y conforme a En la el voluntad tiempo de Dios, de Dios. y conforme a su voluntad. ¿Por qué? Como dice ahí en el versículo 14, dice, y tendrás gozo y alegría. Amén. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque es la promesa de Dios. Muchas veces podemos pensar que Dios se ha cansado de escuchar nuestra oración, de nuestro clamor, de nuestra petición, pero Dios no lo olvida. ¿Por qué? Porque Él quiere vernos a nosotros gozosos. Él quiere ver que ese regocijo exista en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y el Señor tiene planes grandes y hermosos para nosotros como parejas, Sí. como familias, como esas familias que compone papá, mamá e hijos, todos con un propósito indiscutible, ante todo, de agradar y servir a Dios. Amén. Podríamos decir entonces nuestro título, un padre, un hombre que le agrada a quién, a Dios, ¿no? Que le agrade un a hogar Dios. que le agrada a Dios Dios. también. Y dice entonces el versículo 12, y se turbó Zacarías al Amén. verle y le sobrecogió que temor, pues lógico que se le aparezca un ángel y el ángel casi nada, ¿no?
Entonces el ángel Gabriel, entonces, uy, pues yo creo que eso no es nada fácil. Pues ahí dice que se turbó Lo primero Zacarías. como el impacto, ¿cierto? Claro. Uno humanamente, pues sí, era momento en que sí, como la comunicación con Dios era más directa, ¿cierto? Claro. Vemos que hoy las manifestaciones de Dios también existen, pero era un momento en que cualquiera, uy, ¿qué pasó acá, cierto? Claro, ¿qué está pasando? No era nada fácil. Pero mira lo que le dice el ángel, le dice, no temas, no temas. Pero miremos lo que dice el Salmo 34. Mira lo que nos dice la palabra del Salmo 34. Quiero que lo miremos un momentico, porque claro, el ángel le dice, no temas. Y también puede estar pasando para nosotros hoy en día, ¿no? Allí en casa, en nuestros hogares, donde usted se encuentra viendo este programa. También la palabra del Señor te dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. Mira la palabra, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y dice, los que miraron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice la palabra, este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias, dice la palabra del Señor. Entonces miren lo importante, ¿no? Que dice la palabra, que este pobre clamó, es decir, que no podemos dejar de seguir orando, de seguir clamando a Dios. Dice que este pobre clamó y Dios le oyó. Porque Dios quiere que confiemos en Él completamente, a pesar de cualquier circunstancia adversa, a pesar de que nosotros veamos que transcurre el tiempo y que no se cumple de pronto esa promesa, ese anhelo de nuestro corazón, porque la palabra también lo dice, ¿no, amor? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el que quiere que confiemos ante todo en Él, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido ¿qué? Oída. Pero claro, han pasado los años, imagínense, cuántas, por lo menos 50, tal vez 60 años. Y dice, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Fue específico. ¿Se llamará qué? Juan. Y dice la palabra que entonces, mire que el ángel fue tan específico, ¿verdad? El ángel fue tan claro, tan contundente, podríamos decir, y que le dijo, oiga, y tenía, mire, 6 características, queremos que usted las mire allí en casa, el versículo 14 y el versículo 15, el ángel le dice, y tendrá estas características y serán especiales. Es decir, que cuando Dios habla, Dios es claro, preciso, contundente y da la palabra que dice, lo primero que será grande delante de Dios, será grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque su concepción, su nacimiento, toda esta situación es un milagro grande que hubiera nacido Juan, ¿verdad? Pero dice la palabra que entonces será grande. ¿Por qué? Dice, y no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu de Dios, será consagrado ¿a qué? Será consagrado a Dios. Entonces, dice la palabra que cuando Juan comenzó su ministerio, comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y entonces, por eso la palabra y el ángel es tan específico, ¿no? Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra porque es señal de consagración. Y el tercero, será lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, allí cuando llega María a visitarle, ¿verdad? Amén. Y dice que el hijo saltó allí, dice que allí fue bautizado en el Espíritu Santo, no solamente Juan, sino también Zacarías y Elizabeth también fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mire que es bien interesante esta parte. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, dice la palabra del Señor, porque comenzó a predicar y a enseñar. Tenemos que entender que entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento han pasado 400 años. Había 400 años, no de que hubiera habido silencio, sí había hombres y mujeres de Dios, pero que realmente el pueblo había dejado a Dios, se había olvidado de Dios.
Pero entonces por eso viene Juan el Bautista y él comienza a predicar y a enseñar y a hablar la palabra del Señor. Pero la forma de la prédica de Juan era era una característica bien especial, porque dice: y le decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, le decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces miren la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Pues vemos que ante todo el nacimiento de Juan el Bautista tenía un propósito muy claro, Pues, claro, específico. que era preparar, ¿cierto? El camino, el ministerio del Señor Sí, Jesucristo. sí. Pero también nos damos cuenta que cuando Zacarías recibe la promesa, del recibe ángel. de parte del ángel que era el momento que había llegado el cumplimiento de esa oración, que se había escuchado ante Dios y que iba a tener ese hijo. Zacarías, que es lo primero que dice, se asusta, ¿cierto? Sí. Porque acá en el versículo 12 dice: se turbó Zacarías, Sí, ¿cierto? sí. Y lo sobrecogió el temor. Pero ¿qué pasa? Que Dios nos llama a confiar Amén, en amén. Él, ¿cierto? Y que no Que a veces no es tan podemos fácil, ¿verdad? permitir, no podemos permitir que la sombra de la duda como que opaque el recibir esa bendición. Porque el ángel le dice: por cuanto no has creído, ¿cierto? Por cuanto has dudado, ¿qué pasa? Ahí vino la duda. ¿Cierto? Que lo deja a él sin habla. Pero concentrémonos un momento en qué pasa con la duda, que nosotros no podemos perder la bendición de Dios. La duda viene a ensombrecer, viene a oscurecer, a traer, a opacar lo que Dios nos ha prometido con sus bendiciones. ¿Y qué nos dice Santiago 1:6-7? Dice que pidamos con fe. Con fe, no dudando. Sabiendo, no dudando, sabiendo que vamos a recibir. Pueda que no lo recibamos cuando nosotros lo queramos, ¿cierto? Porque nos pasa, ¿no? Que muchas veces es cuando Exacto. uno la oración y uno piensa que no es que el Señor tiene que contestarme ya, porque yo la quiero así, a mi manera, a la hora que yo digo, como a mí me parece, de este color, de este tamaño, de ojos verdes, mono, bueno, tantas cosas, no, mona. Sí, sí. Claro, eso Son muchas es la las voluntad de Dios. cosas que hemos clamado a Dios, pero tenemos que tener la certeza de que Dios, si nos ha dado una promesa, Él la cumplirá, que tiene un propósito grande para nuestras vidas como padres y para nuestros hijos. Amén. Entonces, no podemos dar lugar a la duda, sino tener la Amén. certeza de que en su tiempo se cumplirá. Entonces, decirle: Señor, sabemos que en nuestro tiempo pueda que no sea posible. ¿Qué pasa con Zacarías y Elizabeth? Ya eran viejos, Sí, ¿cierto? edad Era avanzada, esa es la imposible palabra. que tal vez hubiera una concepción, porque en la vejez de pronto ya no era posible que ellos tuvieran hijos. Ya no había Pero ese chance. ¿qué pasó? Que en el momento en que Dios dijo: es hora, ese hijo, ese bebé, ya no era un nacimiento normal, sino que era un milagro. Claro. Entonces, esa petición en un día común y corriente se convirtió en un completo milagro. Amén. Claro, porque dice la palabra que lo que parece imposible a los hombres Sí. es posible para quién, para Dios. Entonces, es cuando vemos que la fe es fundamental. Amén. Necesitamos Que creer. nosotros necesitamos creerle a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Por eso la pregunta a nuestros hermanos allí en casa, ¿no? Tal vez cuál es tu oración, cuál es tu clamor, qué estás pidiendo a Dios y que tal vez llevamos años, tal vez por la conversión del esposo, la esposa, la conversión de un hijo, ¿verdad? Y tal vez como que ya se nos olvidó y seguir clamando y dice: ay, Dios ya no nos escucha, Dios como que no se acuerda de nosotros. Pero dice la palabra que Dios sí se acuerda de nuestras oraciones, y que tarde o temprano, pero será en la voluntad de Él,
Porque Dios sabe en qué momentos que necesitamos la bendición. Claro, y el nacimiento de Juan el Bautista se dio en el momento que realmente Dios lo necesitaba. ¿Para qué? Para que cumpliera su propósito. ¿Cuál era ese propósito? El de preparar el camino, la llegada del Señor Jesucristo. Amén. Por eso Juan decía, no, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y esa es la palabra, es la misma palabra hoy para nosotros, que dice, arrepintámonos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, ¿verdad? Y busquemos a Dios. Este es un tiempo precioso para buscarle, ¿no? Entonces, por eso el ángel fue tan específico, ¿no? De decir, mire, será Juan, el nacimiento de Juan será un hombre que será grande delante de Dios, no verá vino, será lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, e irá delante de él con el Espíritu para hacer volver los corazones, dice, de los padres a los hijos, y a los rebeldes, y a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Un pueblo bien qué? Bien dispuesto. Entonces, lo que hizo Juan fue preparar el camino, ¿no? El camino del Señor. Entonces, por eso lo vemos cómo comenzó a predicar y a enseñar. Y por eso les decía, generación de víboras, no generación que venían muchos gentiles, venían gente del ejército romano, gente de todas partes venían a hacerse bautizar por Juan. Y Juan les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo mismo que la palabra nos dice a nosotros en este tiempo, ¿no? Que hagamos frutos dignos de qué? De arrepentimiento, de buscar a Dios. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, porque mucha gente puede venir a la iglesia, mucha gente puede decir, no, yo soy cristiano, pero realmente, ¿cómo los vamos a conocer? Por los frutos. ¿Cómo se conoce cuando una persona realmente ama a Dios y quiere y comienza a cambiar? No quiere decir, que ya cambió totalmente el 100%, no, pero estamos en ese proceso. Cuando la persona comienza a cambiar y, oiga, esto lo estoy haciendo mal y realmente tenemos que cambiar. Entonces, mire que saludamos a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube y en Facebook. Una vez más, les bendecimos. Comparta el link con su familia, con sus seres queridos. Comparta el link. Y queremos invitarles todos los martes, 8 de la noche. Este es su programa Creciendo Juntos. Es un programa de la iglesia La Palabra Dice. Y estamos en esta noche tocando este tema tan especial, ¿no? Un padre que le agrada ¿a quién? Un padre que le agrada a Dios. Que le agrada a Dios. Y es entonces fundamental para que entremos entonces en nuestro tercer punto, ¿no? Una reacción de incredulidad. Mira lo que dice la palabra desde el versículo 1:18, ahí mismo del Evangelio de Lucas. Dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas de la palabra, buenas nuevas de salvación. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vea la palabra como, claro, mire que lo que tú estabas hablando ahorita, ¿no? Que a veces nosotros dudamos. ¿Le estaba hablando quién? El ángel. Casi nada, era ¿no? un enviado de Dios, era Dios mismo transmitiéndole un mensaje a Zacarías. Sí. Y él se confundió, dudó, pero hablábamos, sin fe es imposible agradar a Dios. No dudes de la promesa que tú has recibido de parte de Dios. Confiemos plenamente en que Dios tiene planes para nuestra vida, Sí. que Dios desea que nosotros nos realicemos como personas, como parejas, como hogares, que tiene planes específicos, misiones específicas también para nuestros hijos, así como lo hizo con Elizabeth, con Zacarías, con Juan el Bautista. Dios tiene todos esos planes y propósitos para cumplir en nuestras vidas. Y mire Dios que hay veces, no se olvida claro, de nosotros. pero mire que a veces uno esa duda también le trae, mire, Dios le trae también como que lo disciplina. Dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Mire, el pueblo estaba atento porque él era
Él era el sacerdote y estaba allí ministrando. Recuerde que estaba ministrando que el incienso, olor fragante delante de Dios. Y dice que mientras que él estaba ministrando el incienso, él estaba allí orando y clamando por todas las peticiones de él, del pueblo. Pero el pueblo afuera estaba que orando y clamando, porque sabía que el sacerdote estaba allí ministrando con el incienso, ¿verdad? Entonces la palabra dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías, pero se extrañaba de que él se demoraba en el santuario. Pero dice la palabra para que cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario y les hablaba era por señas, permaneciendo mudo, dice la palabra del Señor. Entonces, mire que a veces Dios también permite ciertas situaciones, ¿no? Y nos tiene que disciplinar cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios, ¿verdad? Más cuando se le aparece a uno un ángel, ven. Pero mira que en el versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elizabeth sí creyó. Ella sí creyó, él no. Ella no pensó en sus impedimentos, ella no pensó que ya era de edad avanzada, que ya de pronto no podía concebir un hijo. Ella creyó y dijo que se haga en mí, ¿cierto? Y es así cuando llega María a saludarla, ella reacciona ahí mismo y dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Dice, ahí en el versículo 45 antes dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces no dudemos, el Señor no se olvida de ti, el Señor no se olvida de lo que te ha hecho. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ante todo, entregar nuestros anhelos en manos del Señor. Amén. Pero ¿qué? Confiar en la bondad de Dios. No importan los impedimentos que veamos, saber que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero para Dios no hay nada imposible, porque todo en las manos de Dios puede ser un milagro para nuestras vidas. Amén, amén. Dice, confiar en la sabiduría de Dios. No es en nuestro tiempo, no es dentro de nuestras posibilidades, es en las posibilidades de Dios. Entonces confiemos plenamente en que para Dios es posible y que Dios lo hará. Confiar y seguir siendo fieles. Siendo fieles a Dios. Fieles. Permanecer en el Señor. Permanecer en amor y servicio al Señor. Porque muchas veces vemos, oiga, como que la respuesta a esta oración, a esta petición no llega y como que bajamos la guardia y como que nos Algunos ni olvidamos vuelven a la de iglesia. orar, nos resentimos contra Dios, decimos definitivamente esto de estar orando, de estar sirviendo, de estar congregándome, como que no, ¿cierto? Como que no se ven los resultados y los quiere Exacto. en el momento que uno quiere, ¿no? Pero Dios nos está diciendo, permanece fiel, permaneces fiel, y nosotros como hombres de Dios, como hijos de Dios, ante todo, ¿qué debemos hacer? Buscar agradar y servir a Dios, Así a es. pesar de cualquier circunstancia, ¿cierto? Continuar siempre con la intención y la seguridad de que nosotros servimos ante todo por amor al Señor, y que el día menos esperado nosotros recibiremos la respuesta a esa oración. Amén. Por eso es que me parece tan linda esta enseñanza, ¿no? Porque mire que la palabra está hablando de que el sacerdote Zacarías era un hombre de Dios, Sí. que amaba a Dios, que seguía su palabra, que servía a Dios. Exacto. Y dice la palabra que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran irreprensibles, es decir, que no tenían tacha, nadie tenía que hablar mal de ellos. Mire que ellos hacen esto o no hacen lo otro. No, cumplidores de la ley. Pero mire que siendo un hombre sacerdote, ministraba en el templo, ¿verdad? Hacía y estaba ahí delante de Dios y bendecía y ayudaba
al pueblo, pero mire que el hecho de ser sacerdote, eso no quiere decir que entonces todo le iba a salir bien. No. Así como nosotros tampoco podemos decir, Señor, mira que yo he hecho, Señor, mira que yo he dicho, he predicado tu palabra, la he enseñado, te he servido, pero Señor, tú tienes que... No, no es que el Señor tenga, es tener la confianza en que Dios sabe qué es lo que te conviene, qué es lo que tú necesitas y cuál es el tiempo en que realmente te puede dar o no lo que tú anhelas. Claro, entonces es bien importante este tiempo, el tiempo nos está avanzando, pero miren lo que dice la palabra en el último punto, una bendición inesperada. Lucas 1:39 al 45 dice la palabra, y en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, el sacerdote, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada a que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mire lo lindo, ¿no? La palabra del Señor. Porque se cumplió la palabra que Dios había dado a Zacarías a través del ángel. Sí. María fue testigo de que su prima Elizabeth iba a tener también ese hijo. Sí. Ese hijo. Y vemos cómo Elizabeth dice, Señor, esa palabra se ha cumplido también en mi vida. Entonces, no olvidemos que Dios nunca se olvida de nosotros. Él siempre sabe cuál es la necesidad, cuál es el anhelo de nosotros, sus hijos, y que Él está dispuesto a que se cumpla lo que nos conviene. Lo que Amén. Él tiene realmente tiempo, para en su nosotros tiempo. en su tiempo. En su tiempo. Amén. Dice la palabra, cuando nació Juan, Zacarías su padre recuperó la voz. Y Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hizo una profecía, reveló que su hijo Juan sería llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar camino, para dar salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, dice la palabra del Señor. Entonces miren, nosotros en este tiempo precioso no podemos bajar la guardia, ¿no? Y mire que lo que hemos visto en esta noche, este ejemplo tan precioso del sacerdote Zacarías, un hombre de Dios, un hombre que le servía a Dios, un hombre intachable, dice la palabra, pero mire que no había recibido respuesta de parte de Dios. No era el momento. No era en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Él, de lo que ellos querían, ¿verdad? Anhelaban, soñaban. Fue en el tiempo de Dios para ser instrumento de parte de Dios. También allí en casa tú también puedes estar esperando. Espera el tiempo de Dios, sigue orando y sigue clamando a Dios para que sea en el tiempo de Dios que tú recibas la respuesta de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios en esta noche por todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, que están allí en Facebook. Les saludamos, todos los hombres que nos están viendo en esta hora, que nos van a ver más adelante, ¿verdad? Para que no bajemos la guardia y que sigamos adelante. Entonces, quiero que mi esposa pues tener el privilegio que las mujeres oren por los hombres, oren por nosotros, ¿verdad? Amén. Qué lindo en este tiempo, en esta noche, que las esposas puedan orar por sus esposos y pedir la bendición de Dios, siendo agradecidos por Dios. Papito Dios, te damos gracias, Señor Dios mío, por cada varón que nos ha escuchado en esta noche, Señor, por las cabezas que tú has colocado en nuestros hogares. Señor, te suplicamos que seas tú la cabeza de cada varón, Señor, Amén, amén. en cada familia, Padre de la Gloria, que seas tú llenándolos de sabiduría, Señor,
Que Padre Santo, a pesar de las circunstancias, de las dificultades que puedan estar enfrentando en este momento, Dios mío, tú les recuerdes que ante todo sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Amén. Que nuestro deber es continuar siéndote fieles, permanecer en ti, agradándote, sirviéndote, Señor, porque sabemos que un día de ti recibiremos, Padre Santo, el cumplimiento a esas promesas, la Amén. fortaleza, Padre Santo, de la cual tanto necesitamos. Señor, bendice a estos varones que nos escuchan. Bendice, Padre Santo, a cada familia, Señor, en la cual tú les has colocado como cabeza, como sacerdotes, como proveedores, Padre de la gloria. Y Padre Santo, multiplica sus fuerzas, Señor, porque sabemos que no son Amén, tiempos amén. fáciles, Dios mío, pero que tomados de tu mano preciosa, Señor, tú todo lo haces posible y que las cosas más extrañas, Señor, aquello que ya no podemos concebir quizás en nuestra mente como posible, tú lo haces posible, Señor, Amén. y que en el día más inesperado en ti podemos recibir ese milagro que nos tienes. Gracias te damos, Señor. Y Padre Santo, terminamos este programa tomados de tu mano preciosa, Amén, Señor, amén. para continuar siempre creciendo juntos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos nuestros hermanos allí en casa. Les bendecimos en esta hora. Gracias. Tiempo de bendición, tiempo de agradecer a Dios, de decirle, Padre, gracias, gracias. Solo tenemos palabras de gratitud a Dios en este tiempo precioso, de decirle gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Les bendecimos a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús.